Muy buenas tardes, ¿cómo anda Pablo? Buenas tardes, Miguel, tarde-noche, porque a esta hora es el límite y se nos está yendo, se nos fue el día. Sí, ahora no hay manera, ¿no? No, la próxima buena noche, tío. Cada vez más oscuro va a ser. Estamos ahí. ¿Y don Freddy? Buenas tardes, venía ahí por la Rambla y unos rayos. Vieron cuando hay nubes, el sol está bajando y los rayos que estaban muy buenos, la puesta de sol. Ahí Pablo, mirando para atrás, acá en la radio, se ve, pero muy linda tarde. Sí, y aparte había medio como despejado, Despejado, y no. Estaba bonito, ¿no? Con el río ahí, estaba muy bueno. Los atardeceres de Colonia, recomendables. Sí, como no, vamos a hacer propaganda. Vamos a hacer propaganda. Claro, porque nos van a visitar. Claro. Dice Pablo que no. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pablo. Dice Pablo que no por el coronavirus, seguro. Que se queden No, está brava la cosa, no. Saludamos a nuestros oyentes y videntes, les deseamos grandes bendiciones de Dios, y así como llovió, esas lluvias de bendición, que recaigan también bendiciones espirituales sobre cada uno de los que están allí y los que estamos acá también, ¿no? Porque a veces nos decimos bendiciones a nosotros y nos olvidamos nosotros. Y nosotros también precisamos. Claro, precisamos, cómo no, seguro. Muy bien, don Pablo, lo recibimos nuevamente, ya que el programa pasado no estuvo. Me hice loco, anduve por otro lado. Así que... Sí, no es que sea, ¿no? Está bien, no, vale la aclaración. Está bien. Muy bien, le pedimos una oración para empezar. Oramos, claro, dice: querido Dios, te damos gracias por este momento que volvemos a abrir tu palabra y volvemos, Señor, a buscar qué puede ser de enseñanza nuestra hoy, qué puede ser de bendición para nosotros. Te pedimos que nos dirijas, en el nombre de Jesús. Amén. Esta tarde, después que me mandaste no sé cómo se llama, el sticker esa de la propaganda, del diálogo. La invitación. La invitación, empecé a hacer la invitación y he recibido saludos de muchos lugares. Bien. Y que nos están mirando, nos están escuchando, y ese es el cometido nuestro, que podamos llegar a algunas personas, y pedimos que aquellos que les gusta el programa y que haya alguno que crean que les pueda servir de esperanza, de aliento, que compartan. Y también empezamos a subir los videos a YouTube. Bien. En el canal Miguel Oleinik. Si ustedes me buscan en Facebook o en Instagram, como nos están viendo, van a encontrar el nombre escrito allí. Entonces buscan en YouTube, está el canal allí. Tenemos algunos suscritos, poquitos todavía, pero necesitamos bastante para poder transmitir en vivo. Así que les pedimos que si se pueden suscribir. Solamente vamos a tener cosas de estos programas. Y se viene los días lunes a la misma hora. No sé si ya empezaremos este lunes que viene, pero avisamos. No, este no, sería el otro. Después de Semana Santa. Después de Semana Santa. Empezaríamos con un programa de diálogo de fe, pero no así siguiendo el libro de Juan, que eso lo vamos a hacer los jueves, sino vamos a hacer temas temáticos, bíblicos y bíblicos relacionados con la actualidad, ahí está, las necesidades que tenemos como seres humanos, de relacionarnos, la familia. Vamos a tener el primer programa va a ser invitada. Bien. Especial. Después la vamos a presentar, pero después la va a ser integrante de la mesa redonda, como esta acá. Tenemos que conseguir mesa redonda. Tenemos que conseguir Esta acá no podemos usar. una redonda. No, Yo en una época tenía. Bueno. ¿Pero va a ser diferente o va a ser sí. una cuadrada? Sí, mesa cuadrada igual. Lo importante es lo que digamos. No tanta fajada como estamos diciendo ahora. Bueno, esta nueva integrante de Diálogo de Fe va a salir los lunes solo, porque ya tiene compromiso los días jueves, si no nos acompañaría también en el Diálogo de Fe, siguiendo el estudio de Juan. Estamos estudiando ¿qué, Juan? Freddy, de Juan. Capítulo 11 estamos. Sí. Yo estaba pensando en lo que vos decías de abrir del estudio de la Biblia. En forma personal, lo que me sirve este programa, no porque te hace leer la Biblia, ¿no? Exacto. Estaba hablando no me acuerdo quién era, que en la Edad Media era prohibido
tener la Biblia en la casa, ¿no? Y el que la tenía era sentenciado a muerte, estaba prohibido, fue un libro prohibido por muchos siglos. Y hoy en día todo el mundo tenemos Biblia en la casa, pero la tenemos, pero está ahí, en el armario, en el ropero. En el celular. Sí, en el celular también, pero como que está ahí, la tenemos como un objeto. Pero el tema es leerla y entenderla, que eso es lo lindo, ¿no? Y cuando uno la empieza a abrir y a analizar y a estudiar, qué lindo que es, ¿no? a pesar de ser un libro milenario, que tiene miles de años, es actual, ¿no? Exactamente. Estaba pensando en eso. Solo los últimos escritos que fueron un poquito después de Jesús, Sí, también tienen sus miles de años. ya tienen 2000 años. Ahí está. Seguro. Son Y jovencitos. sigue actual, ¿no? Ese es el espíritu Y de sigue Dios. actual y sigue transformando gente. Sí, la palabra de Dios, ¿no? O sea que... Y a nosotros mismos, ¿no? Que nosotros que creemos en Dios desde chiquito, que nacimos en hogares cristianos, sin embargo nos sigue transformando todos los días, ¿no? Qué interesante esto. Es más, cuando cantabas esto, voy a lo mismo con Freddy, ¿no? Cuando me senté a leer y repasar qué íbamos a ver hoy, también descubrí algo que nunca le había prestado atención, que vamos a verlo en el programa. Qué lindo. Y siempre te llama la atención algo nuevo, siempre aparece. Sí, algo nuevo, sí. Bueno, así que en Juan 11 entonces... ¿Y de qué trata? ¿Cuál era el tema? Y aquí estábamos hablando de la resurrección de Lázaro. Ahí está. Y ahora entramos aquí, Pablo, en la parte central de este tema, porque primero se hizo una introducción, se presentó la gente, y ahora viene la resurrección en sí. El milagro mismo. El milagro mismo. Freddy, yo te voy a pedir si podés leer. Bien. Estamos, para los que nos están viendo y escuchando, en el libro de San Juan, capítulo 11, versículos 38, y ahora se va a leer del 38 al 40. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Gracias, Freddy. Muchas cosas en estos 3 versículos. Les comparto lo primero que me llamó la atención y algo lindo que tiene Juan, que vieron que Juan es un enfoque de la vida de Jesús, así como Lucas, Marcos o Mateos, y Juan dice que Jesús estaba profundamente conmovido, ¿no? Y si le prestamos atención a estas palabras que quizás parecen parte más del cuento, nos están expresando la emoción o detallando la emoción de que estaba sintiendo Jesús. Sí. Porque uno dice: Jesús vino a la tierra, hizo milagros, era re fuerte, iba para allá y para acá, parece que nunca dormía y terminó muerto en la cruz, estaba en la cruz y dolor, sufrimiento, siempre ese momento de sufrimiento. Pero acá nos muestra que antes de la cruz Jesús también tuvo emociones fuertes. ¿Y qué es estar conmovido? Profundamente conmovido. Realmente él, esto es como lo tengo yo oído de todos, exactamente. A él le afectaba lo que estaba viendo en las personas, en los demás. Quizás en este caso puede ser la incredulidad, vamos a analizar desde ese punto de vista, de la gente que no entendía el tema de la muerte, que es uno de los temas centrales aquí, y esa incredulidad de ellos, que ellos no entendían, que ellos no sabían cómo entender, no entendían que Jesús era el Mesías, que Jesús iba a hacer un milagro, eso profundamente lo emocionaba. Lo emocionaba, ahí esa es la palabra, ¿no? Sí, yo también lo veo, esa conmoción, como que una emoción hasta el punto de que caigan las lágrimas, ¿no? Pero yo creo que había un conjunto de cosas ahí, ¿no? Porque estaba la incredulidad, por un lado, Sí. por otro lado habían quienes estaban expectantes para ver si era realmente el Mesías, pero por otro lado también la emoción de ver a una familia que había sido destrozada por la muerte. Estaba pensando exactamente lo mismo, cómo la muerte genera ese abismo y decir, realmente es lo que generó el pecado en el mundo. Que quizás hoy a veces nosotros estamos en el día a día, vamos, corremos, llegamos, de acá nos vamos, seguimos nuestras actividades,
y como que eso no lo vemos. Te toca verlo cuando vas al velorio de alguien. Claro, hoy en día tal vez el tema de la muerte está un poco más cerca de todos, ¿no? Con todo esto, Claro. antes era como que ahora las balas pican cerca, ¿no? Como dicen, ¿no? Entonces como que el tema de la muerte ahora no nos llega, así como le llegaba a esta familia, ¿no? Hace un ratito estuvo la exposición, la declaración de uno de los dirigentes fuertes de toda América del Sur, religioso, en el cual había muerto el padre. Ya se van a enterar ustedes enseguida. Y él decía, me conmociona porque esto no es un número más, es mi padre. Son números hasta que llega ese Sí, son números hasta que llega ahí. Entonces, nosotros, eso que ustedes estaban diciendo, ¿no? La muerte anda rondando por allí, y a nosotros prácticamente como que, ya decimos, sí, anda rondando, pero no nos toca como Uruguay, que no nos tocaba nada, y ahora llegó la pandemia y ahí todos estamos horrorizados, y gracias a Dios que no estamos horrorizados, a ver si nos concientizamos, ¿verdad?, de lo que está pasando. Ese no es el tema, pero cómo conmociona cuando nos toca a nosotros. Es diferente, porque muere alguien de nuestro trabajo, lo que sea, nada, murió uno. Bárbaro, murieron 3, murieron 5, pero cuando muere mi papá, mi hijo, mi esposa, es diferente. Aquí están las conmociones. Y digamos que también esto podemos sumar otra emoción más porque lo está viendo Jesús. Vemos que ellos eran grandes amigos. Sí. Entonces, estaba viendo llorar a sus amigas y también sentía, como vos decías, la separación de este amigo que generaba el pecado, ¿no? Sí. Y quizás esto lo estaba viviendo, ya pensando en lo que iba a suceder en la cruz, que ahí en la cruz iba a cargar con todo ese peso del acumulado, ¿no? Ahí en la muerte, bien lo que decís vos, está bien vívido lo que es la separación que hizo el pecado entre Dios y el hombre, ¿no? Esa muerte, esa desaparición. Pero hay eso, quiero que sigas con un poquito con eso. Exacto, hay más cosas para resaltar. Sí, me llamó la atención esto de lo sentimental de Jesús, ¿no? Pero también quiero resaltar la frase de Jesús, ¿no? Lo que dice, le da una orden, sin argumentar, porque podría haber dicho, bueno, miren, voy a hacer esto y explicarlo, voy a resucitar a Lázaro. Hacer un show, hacer, no sé, hacer alguna, como algo más pomposo, podríamos decir. Exacto, pero no hizo eso, no. Simplemente le da una orden. Le dice, lo leyó Freddy, dice, quitar la piedra. Y es una orden que no es para discutirla, no era una orden tampoco para decir, bueno, ¿cómo hago? No, es sencillo, es sacar la piedra. Yo hago el resto, ¿no? Y esto me dejó pensando también. Claro, y saquen la piedra porque eso lo pueden hacer ustedes. Lo que no pueden hacer ustedes, yo lo voy a hacer. Porque no les pidió que vayan y oraran por él y se arrodillen o todos pongan sus manos en él. No les pidió esa parte. Les dijo, bueno, haz lo que podés. Lo otro lo voy a hacer yo. La piedra me hace acordar Apocalipsis, ¿no? Yo llamo, voy a la puerta y llamo, ¿no? El que abre, y esto es la piedra, podemos decir, que tenemos cada uno en el corazón nuestro, en la mente, lo que sea. Tenemos que correr la piedra para que Jesús pueda actuar, ¿no? Qué bien, Entonces está bueno ver eso, la voluntad humana. La voluntad humana tiene que estar. Sí. Y esto es un libre albedrío, ¿no? Sí, no. Porque acá las muchachas podrían haber dicho, no vale nada, nos vemos, volvemos a hacer el luto y dejamos acá, ¿no? Sí. Y otro puntito que obviamente va relacionado a es cuando ella le dice, pero ya huele, ya tiene mal olor, el cuerpo está a pudrirse. Exacto, y Jesús le dice, si crees, vas a ver la gloria de Dios. Y esto está bueno porque si uno cree y uno actúa de acuerdo a la palabra de Dios, uno ve la gloria, ve los milagros, porque Jesús te hace llegar hasta ahí, hasta el ¿cómo se llama? Hasta el cerco, te protege, te mantiene ahí y te muestra realmente las cosas lindas. Que a veces cuando uno no cree, uno no se arriesga, no da ese paso de fe, se pierde cosas muy lindas. Qué muy bien. Hay algo que acá, que no sé, me llamó también, hace muchos años atrás vi un tema musical donde resucitaban los muertos, pero los muertos seguían viendo, ¿no? Salían a la vida, pero
feos. Sí. Ahí está. Entonces, como también a veces el enemigo de Dios trata de tergiversar esto tan lindo de la resurrección, ¿no? Porque acá dice ella, hedía, tenía olor, ¿no? Y Jesús dijo, dio la orden, porque no es que va a resucitar como un muerto, como un zombie, como es algo muy común hoy en día, ¿no? Que está muy de moda. No es que va a salir un muerto vivo y quedar con la apariencia de muerto, sino que después vamos a ver que sale con todas las facultades de un ser vivo, sin heder, ¿no? Sin tener. Exacto. Si no me equivoco, una de las historias de Juan que le presta más atención, que relata más. Desde antes, después, el momento, me parece que es una de las historias más largas de Juan. Y acá viene envuelta una corta oración que hace Jesús, Freddy. Una oración muy linda que sería bueno que primero la leyéramos, Pablo, 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. He sabido que Jesús era un hombre de oración, ¿no? Pasaba a veces noches enteras, ¿no? Sin dormir, orando. Cuando los discípulos, ¿se acuerdan? Estaban en el Getsemaní y él está allí pidiéndole que oren un rato y los discípulos se dormían. Y bueno, él tenía la costumbre de orar a su Padre, y lo que hace acá dice: gracias te doy por haberme oído, o sea, tener la seguridad de que su Padre siempre lo escuchaba, ¿no? Ya, porque todavía no lo había resucitado. No lo había resucitado. Y ella sabía que... Ella sabía, sí. Y esa experiencia la podemos tener nosotros también hoy en día, porque a veces pensamos ahora con esto de la comunicación de los celulares, dicen que nos escuchan teniendo un aparatito, ya saben lo que estamos hablando acá o nos ven. La tecnología hoy ya ha superado todo límite, ¿no? Entonces Dios es Dios, y Dios, ya de que tenemos nosotros en el pensamiento de la oración, dice que no precisamos hablarla, que Él ya sabe lo que pensamos. O sea, tenemos la seguridad que tenemos un Dios más poderoso y más inteligente que los que crean los celulares, que con esto ya nos escuchan, porque ellos tienen sus satélites y sus cosas y ya tienen la tecnología hecha para eso. Y tenemos un Dios más poderoso que nos creó a nosotros y tiene eso, ¿no? Que ya sabe lo que inclusive nosotros pensamos. Y Él acá lo hace audible, dice la oración, para que... Exacto. Dice... Por causa del pueblo. Ahí está. Yo sabía que siempre me oyes. O sea, nosotros también tenemos esa seguridad de que siempre nos oye. Pero Él lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Él lo hizo en voz alta. ¿Para qué? Dice, para que crean que tú me has enviado. Ahí está. Entonces, la gente, al escuchar esto y después ver lo que iba a pasar, no tenía manera de dudar de que Dios lo escuchaba y Él era el enviado. Claro. Era el Hijo de Dios, ¿no? El Mesías. No había vuelta. No había vuelta. Pero Él habló en voz alta. A veces las oraciones pueden ser mentales, puede ser que alguien no nos escuche y estamos orando, pero la hizo en voz alta para, podemos decir, dar testimonio, como en un juicio, ¿no? Cuando se habla en voz alta y vos tenés que dar testimonio, Él lo hizo para eso. Había ya, ahí en ese lugar había gente que eran enemigos de Él, había fariseos, y había otros que estaban ahí por decidirse por un lado o por el otro. Y Él quería dejar en claro, estaban sus discípulos también. O sea, había mucha gente ahí reunida. Pablito, ahora sí ocurre el milagro, uno de los milagros más grandiosos de Jesús. No sé, Freddy, te animás a leer el 43 al 46. Después de la oración, entonces, dice el 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Este es uno de los ejemplos, con nombre y apellido podríamos decir, de un renacimiento en la Biblia, ¿no?
porque era necesario tener esta situación, pues si después no hace la promesa a Dios de lo que estén muertos van a resucitar, que encontramos en Tesalonicenses o en otras partes de la Biblia, necesitamos tener un ejemplo bíblico donde Jesús estuviera en ese momento, dando un ejemplo de decir, bueno, esto ocurrió, no solo ocurrió con Jesús, que revivió nuevamente, sino con esta persona, con Lázaro, una persona común y corriente como nosotros, que en ese momento, debido a la voz de Dios, porque fue la voz de Dios, o sea, de Jesús, que realmente él tuvo vida. Y me llama la atención esto que recalca, clamó a gran voz. Sí, eso es lo que te iba a preguntar, ¿por qué a gran voz? Y creo que esto viene relacionado obviamente a lo anterior de toda la gente, que la gente escuche. No es que esto se hizo medio en secreto, sino que ya venía orando en voz alta. Ahora el mandato tenía que ser a voz audible, que lo escuche hasta el que estaba último en el público, ¿no? Y por otro lado me gusta, porque esto lo resalta Juan en diferentes historias, ¿no? Porque si recuerdan, hace unos jueves atrás, recordamos que de qué forma hizo Jesús un milagro, fue con saliva y barro. Y ahora no fue necesario ni entrar a la cueva ni tocarlo, simplemente con su voz. Ni verlo siquiera, ¿no? Ni verlo siquiera. Entonces vemos como varias conclusiones. Dios tiene miles de formas para hacer milagros en nuestra vida, formas que ni nos imaginamos. Y Dios también, o sea, Jesús tiene también el poder para hacerlas, ¿no? Creo que esto es algo importante para nosotros poder creer en Cristo. Yo una vez hace muchos años entré en las minas de Corrales de Rivera, las antiguas minas, no las que explotan ahora. Entonces son cuevas, Paulo también estuvo allí ese día, y íbamos entrando y cada vez iba quedando más oscuro, y no sabías ni dónde estabas parado, ni lo que te esperaba. Yo pregunto, ¿la cueva de donde estaba Lázaro estaría oscura? Sí, era una cueva, sí. Yo Dice que ahí eran cuevas naturales, pero ellos excavaban un poco más, y ahí tenían como habitaciones adentro donde ponían los féretros, pero totalmente sí, era una cueva, ¿no? Yo digo el poder de Cristo de sacarnos de la oscuridad hacia la luz. Bueno. Qué lindo, ¿no? Que Dios, estando muertos en nuestros pecados, nos puede traer a la vida, para vida eterna. Exacto. Entonces, esto acá me emociona porque yo mismo, siendo cristiano desde antes de nacer, digamos así, ya de padre, de abuelo y los ancestrales, ¿no es cierto? Necesitamos igual salir de la oscuridad para llegar a Cristo. Y esto que tú decías hace un rato de que cuando estudiamos la Biblia, qué bien que nos está haciendo, me lo hace a mí, se lo hace a Pablo, se lo hace a Pablo, se lo hace a todo el mundo que lee o escucha de la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros podemos tener fe, es gracias a que estudiamos la palabra de Dios. Pero queda algo más. No, quería decir que ahí la palabra, o sea, él habló nomás. Si nos vamos al Génesis, hágase la luz, hágase. Y dijo Dios, hágase, y se hizo. Y acá también, o sea, la palabra que estamos hablando de la Biblia, así como le dio vida física de nuevo a Lázaro, también nos da vida espiritual, o sea, nos da esperanza. Eso es lo que hace, nos vivifica. Sí. Lámpara es a mis pies, o sea, si estamos oscuros, como decimos, dentro de una cueva, sin oportunidad de nada, sin saber a dónde agarrar, leemos la palabra y nos da vida, nos da esperanza. Eso es lo que hace Dios. Qué lindo, ¿no? Y quiero ir con ese tema que decía Freddy. Yo les comentaba el Tesalonicenses. Sí. Y miren si tiene algo muy similar en esta situación, o sea, todo el momento, ¿no? De llegar, esta voz audible y fuerte, y que sea una resurrección. Sí. En primera Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 en adelante, nos habla de la venida del Señor, cuando Cristo venga, que es la esperanza que tenemos todos los creyentes, todos los cristianos. Y en el capítulo 4 de la primera carta a Tesalonicenses dice el versículo 16: porque el Señor mismo,
con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es esa idea de una voz potente, una voz que llama a las personas que están descansando, ¿no? Es idéntica a la imagen. En esa simplemente como un mini ejemplo de lo que sucederá al final de los Qué lindo, ¿no? Te leo, Pablo, el 45 y 46 para ver la reacción que producen los judíos, esto que Jesús logra esta resurrección, esto que tú decís un anticipo de la resurrección final, ¿no es cierto? Dice, muchos los judíos que habían venido a visitar a María, viendo lo que Jesús hizo, creyeron en él. Muchos creyeron. Pero algunos de ellos les fueron a contar a los fariseos lo que Jesús había hecho. Justo resaltaste lo que yo había señalado, ¿no? Primero Corinto, que dice que muchos, ¿no? Hemos leído en Juan, siempre Juan da una descripción de luego de un milagro o de una enseñanza de Jesús, siempre hay una descripción diciendo qué cantidad, no específica, no en cantidad con números, sino de porcentaje, cuántos creyeron. Y por ahí veíamos que algunos, unos pocos, y acá dice que muchos creyeron, ¿no? Esto es algo lindo, que ellos realmente pudieron entender la oración de Cristo, la voz potente, el milagro, ese cambio de tristeza a gozo, y de esta forma muchos pudieron creer, ¿no? Y lastimosamente, y ojo, paréntesis, creyeron en Jesús. En Jesús. No es que se fueron creyendo en Lázaro que resucitó, claro. no creyeron en María, no, creyendo en Jesús. Y obviamente en el libre albedrío, que si lo que nos acompañan todos los jueves, creo que no hay un jueves que no hablemos del libre albedrío que tenemos, y esto es algo lindo porque estamos viendo que en la Biblia hay siempre la libertad de elección. Claro. Mucho, de los muchos, el otro porcentaje que quedó, los pocos, digamos, no creyeron y fueron a los dirigentes religiosos para armar problemas, ¿no? Claro. Pero está bueno siempre que Juan resalta qué sucedió con el público que siempre estaba. Claro. Siempre que hay un encuentro con Jesús en las narraciones bíblicas, hay quienes creen y quienes son escépticos. Desisten de regresar. Ahí está. Freddy, los fariseos hicieron enseguida un llamado a sala para deliberar qué iban a hacer con Jesús, porque la cosa se estaba poniendo fea, digamos así, para el lado de ellos, ¿no? Porque Jesús realmente estaba haciendo milagros grandiosos. ¿Qué dice el versículo 47 y 48, Pablo? Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Claro, ahí no sé si los que fueron, tal vez alguno creía, puede ser o no, pero el tema es que fueron a contarle, ¿no? Lo que había pasado, tal vez algunos contentos, ¿no? Mirá, Jesús ahora sí hizo esto, y otro, no sé, pero ahí entonces reunieron a los dirigentes de la época, ¿no? religiosos, y la pregunta, ¿qué haremos? Claro. Y esa es la pregunta tal vez que cada uno de nosotros, como estamos hablando, ¿qué haremos con esto de la resurrección? ¿Vamos a creer o es para nosotros una fábula y hay algo más como tantas religiones existen en el mundo? ¿Qué evidencias tenemos? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo actuaba? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo reaccionaba? O sea, es un todo. Jesús no solo hizo esto, él anteriormente hizo muchas cosas más. Pero mirá lo cabeza dura que estaba, porque dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Porque no, primero lo especifica fue, porque hace muchas señales, es como que ya no le quedaba... No, esto ya era el colmo de la señal, porque de un muerto, de 4 días de muerto, porque dice que esperaban 3 días, como muchas veces ahora acá también, porque alguien puede tener epilepsia, puede tener, no sé, un coma y no muere, entonces se espera un tiempo, cuando ya pasó ese tiempo de que, bueno, ahí sí, entonces ya este tiempo había pasado, 4 días, ya no había cómo negarlo, ¿no? Fue a la luz del día, no fue a las 12 de la noche, los oscuros metidos, no, fue todo el mundo lo vio, todo el mundo lo escuchó, el que estaba ahí
O sea, no había cómo negarlo, no había cómo tapujearlo, cómo hacerlo. ¿Qué hacemos? Se nos complicó. Y entonces ahí se reunieron, como dice acá, si le dejamos así, todos creerán en él. Y ellos mismos lo estaban diciendo, ¿no? Porque ¿quién no va a creer en alguien que resucita a alguien que estuvo muerto? Todos, si lo dejamos así. Y vendrán los romanos, y ahí bueno, ellos se preocupaban ahora en todo lo que iba a pasar y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ya se hicieron una novela ya. Claro, porque ahí ellos iban a ver el peligro, si Jesús hacía esto, ahí se iba a armar la revolución, la independencia de Israel, pues se acuerdan que estaban dominados por los romanos, entonces ahí supuestamente ellos estaban defendiendo Jerusalén, el templo. No querían que los romanos se lo destruyeran, que después se lo destruyen igual, ¿no? Se iban a dejar de tener la autoridad que tenían. Por más que claro, pero ellos supuestamente estaban viendo lo otro, su posición económica, su posición política, su estatus social, se iba a derrumbar porque Jesús, ¿se acuerdan? Siempre Él estuvo enseñando cosas que ellos no enseñaban, ellos siempre estuvieron ahí en confrontación. Y entonces ahora, si Jesús tenía razón, todo lo que ellos decían estaba equivocado. Entonces era todo es como que se juntó ahí todo, ¿no? Todas las enseñanzas que Jesús daba, a ellos se le vino toda la cabeza, y con esto, ¿qué hacían? ¿Qué con este problema? Hago un paréntesis, sí, me salgo un poquito más del tema, pero para los que nos escuchan y nos ven, está bueno, Freddy nombró a los romanos, la Biblia ahí lo decía, los romanos, ¿no? Y esto nos posiciona que en este momento, en este momento de la vida de Jesús, estaba el Imperio Romano, esto es historia. Así que esto es lo lindo, la Biblia siempre nos da referencia de la historia para que sea una evidencia más que la Biblia y lo que ha sucedido a lo largo de la Biblia ha sucedido a lo largo de nuestra historia. Exacto. Y si vamos a la historia, la podemos corroborar esto. Sí. Pablo, acá vemos profetizando a alguien que no estaba actuando como un verdadero seguidor de Dios. ¿Es posible eso? Freddy, ¿puedes leer el versículo 49 al 52? Sí. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Te pasaste un versículo, pero está bien. Esto es lo que les comentaba al principio, que siempre leyendo, a uno pasa de alto varias cosas. Puedes leer la Biblia toda la vida y seguir encontrando. Y nunca había prestado atención a esta idea de que profetizó Caifás, ¿no? Uno de los líderes religiosos, uno de los más destacados. Y me llamó la atención esta idea de profetizar. Porque de por sí Caifás, estaba leyendo varios comentarios de teólogos, Caifás conocía mucho la palabra de Dios, lo que había hasta ese momento. Y la profecía del Mesías también. Exactamente. Por un punto quizás Caifás estaba entendiendo quién era esta persona, porque los fariseos no, es como que hacían de lado todo lo que era profecías. Vieron que Jesús siempre traía el Antiguo Testamento y los fariseos no le daban mucha bolilla. Pero Caifás se ve que entendía realmente quién era. No entendía que él estaba para morir por los pecados de todo el mundo, pero sí comprendía algo de esto que estaba por hacer Jesús, ¿no? Y ahí es donde se mezcló también, como decía Freddy, lo que ya uno tenía en el antecedente, eso mismo, en su mente, lo mezcló con la realidad de lo que sí iba a pasar. Entonces fue como una profecía, pero que a la vez estaba mal diagramada, mal razonada. Me hizo acordar al episodio de Balaam, ¿se acuerdan? Que era un profeta de Dios y que lo contrataron para profetizar contra el pueblo de Dios, pero que él dijo al final, dice, bueno, yo voy, pero voy a decir lo que Dios me manda. Y al final profetizó lo que Dios quería, ¿no es cierto? Y Caifás también, aunque tuviera un pensamiento diferente, aunque entendiera medias, Dios lo utilizó allí sin que él estuviera haciendo las cosas correctamente como debe ser, porque no estaba reconociendo al Mesías como un Salvador. Como el Salvador, ¿no?
de ahí en adelante Jesús no andaba libre entre los judíos. Es que los sapos con la lluvia. Sí, salen. 53 y 54, Pablo, por favor. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. No sé si alguno de ustedes se fijó donde yo iba a mirar en el mapa. Efraín. Efraín. Yo no me fijé, pero no. No importa. Nos da la idea igual contra el desierto, ¿no? Sí, o sea, sí. un poco más hacia la derecha, o sea, al lado opuesto al Mediterráneo. ¿no? Seguro. Y obviamente por ser zona desértica no todos tendían a ir a esa zona, ¿no? Entonces, Exacto. una ciudad bastante apartada. No, acá otra vez se vuelve a repetir la idea de querer matar a Jesús, ¿no? Y acordaron entonces, ahora sí, las otras veces se acuerdan que Jesús siempre se escabullía de alguna manera Sí. u otra, porque él decía que todavía su hora no había llegado, Claro. Dios, y bueno, esto siempre lo mantuvieron muy presente. De que Pero ahora estaba llegando la hora. ahora estaba llegando la hora, sí, pero bueno, ya cada vez con más decisión. Ahora, a pesar de este milagro de haber resucitado a Lázaro, ya ahora sí como que habían cerrado, vamos a decir, las oportunidades a dar marcha atrás. Era como que el odio cada vez iba más creciendo. Ahora dice que los saduceos también, que antes no odiaban tanto a Jesús, ahora se vieron cuando hay dos personas que están peleadas entre sí, pero cuando hay una tercera y nos juntamos para pelear contra aquel, se hicieron amigos los saduceos y los fariseos. Los saduceos no creían la resurrección. Ahí está el punto, ¿no? Entonces con esto que Jesús resucitó, ahora ellos quedaron como también como Expuestos. Claro. Igual que los fariseos con todas sus enseñanzas. Entonces unieron fuerzas, ahora sí, para, bueno, cuando pudieran, no Claro. matar a Jesús. No les convenía que ese milagro fuera creíble. No, exactamente. Claro. Así como el milagro de la resurrección de Jesús tampoco, después que trataron de disimularlo, de taparlo, así tratando de hacer con esto. Nos quedan unos minutitos, Pablo, y parecería que nos da para comentar esto. Los judíos querían ver a Jesús en la Pascua. Qué lindo, ¿no? Lo querían ver a Jesús. Se habían escuchado de sus Sí. enseñanzas. No Capaz está, que veían otra resurrección. capaz, no está Daniel para contarnos de vuelta de la fiesta, ¿no? No, de la fiesta. Capaz que tendría que estar en el programa que viene. Y esto, de paso le mandamos un saludo a Daniel, Sí. que siempre nos acompaña y nos saluda por el grupo que tenemos de WhatsApp, Exacto. así que le mandamos un saludo. Ya lo vamos a sacar del grupo en cualquier momento. Pero capaz que lo sumamos para el lunes. Capaz. No, lunes no puede. No puede, pero si están viendo, porque ya ahora estamos pasando la mitad de Juan, ya estamos llegando al final, y estamos viendo todo lo que se va repitiendo, y a mí siempre me llama la atención cuando en los libros se repiten muchas ideas, y Juan, o sea, muchas veces citó la Pascua, la fiesta de la Pascua, no conté las veces. Durante los 3 años. Exactamente. Y resaltar la Pascua es resaltar la vida de Jesús y el objetivo de la Pascua, que era la representación de ese sacrificio que se iba a hacer, de ese cordero que iba a morir, que era Cristo. Entonces, me llama la atención, aunque parezca no tan importante, la Pascua, y hasta los judíos y fariseos les llamaba la atención, me parece, o sea, por eso decía, ¿no? Jesús va a venir a la Pascua, ¿no? Claro, que era la fecha que tenía que morir el cordero, que era sacrificarse. Me llama la atención, haciendo las preguntas estos días, me llamó la atención, nosotros estamos en lo que vos dijiste, más o menos en la mitad del libro de Juan, y Juan utiliza la mitad del libro para contar las cosas que Jesús hizo y la otra mitad para contar el desenlace final de Jesús. ¿Cuánto le lleva contar los últimos momentos de Jesús, ¿no? Porque aquí estamos llegando a la última Pascua que Jesús vivió en la tierra, ¿no? ¿Podés leer el 55 al 57, Freddy? Sí, 55. Y aquí Pablito nos va a decir para qué querían ver a Jesús en la Pascua, ¿no? Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase,
para que le prendiese. Era el momento para encontrarlo seguro, porque ya habíamos visto que ellos ya tomaron la decisión de atraparlo, de encerrarlo, como quieran llamarlo, y ahora con la decisión lo iban a estar buscando. Y qué más que una festividad. Y de acuerdo a la profecía de Caifás, para matarlo, porque dice mejor que muera uno y no que muera toda la nación. Entonces eso le dio más al desenlace final, ¿no? Y obviamente una festividad tan importante, que de paso estamos cerca de recordar nuevamente la Pascua, ¿no? Sí. A veces turismo, a veces los huevos de Pascua, pero en realidad es esto, es la Semana Santa. Diría un periodista de la Santa Semana de Turismo. La Santa Semana de Turismo. Lo dijo en serio, Claro, claro. Y bueno, y esta festividad era el momento para realmente prenderlo, ponerlo preso, con el objetivo de matarlo a Jesús. Era la oportunidad, y ellos estaban todos alertas, con la orden en mano. ¿Y dónde está? ¿Vendrá? ¿No vendrá? Tiene que venir. Claro, pero me llama la atención que esta pregunta se le hicieron los que venían de fuera de Jerusalén. Yo creo que venían con unas ganas tremendas de ver a Jesús, de escucharlo, claro. Porque dice que, Jesús. Claro, continuaban buscando a Jesús y en el templo se preguntaban unos a los otros quiénes eran. Muchos fueron de aquella región para Jerusalén a fin de participar en las purificaciones ceremoniales y continuaban buscando a Jesús. ¿Será que vendrá la fiesta? Ahora, esa era la intención de los no religiosos. Religiosos. Era la brava. No, ahí vos hablas del libre albedrío, ¿no? Y ahí ellos, los dirigentes, habían dado la orden de expulsar a todo el que creyera en Jesús. ¿No? No hay libre albedrío, hay obligación no creer. Si vos creías, para afuera, ¿no? Claro. Y entonces ahora acá es si la gente seguía creyendo, que seguía mucha gente, ahora tenían que eliminar a Jesús, ¿no? Y ahí vemos que no hay libre albedrío, ahí hay obligación y hay muerte. Y eso es lo que muchas veces encontramos hoy en día, ¿no? Vos hablabas de libre albedrío. Uno puede ser libre de creer o no, pero cuando ya quieren obligar, ya quieren someter, ya quieren que uno piense, si no pensás así, ya sos diferente, ahí ya no corre el libre albedrío. Eso es lo que estaban haciendo estos dirigentes. Lo opuesto. Muy bien, don Pablo, ¿se te queda algo en el tintero? Y no, referente a esto. Si no, vamos a darle algún mensaje a la gente en cuanto a no quedarse sin Jesús, ¿no, Pablo? Exactamente, como decía, o sea, a Juan lo tenemos hablando de la Pascua, de esa Semana Santa, y nosotros estamos a puertas de esa semana festiva, que quizá no tenemos una fiesta como ellos, pero sí está bueno que podamos meditar en esto. Quizá el jueves que viene también meditamos algo parecido, ¿no? Teniendo esto como la finalización de este tema, ¿no? Pero que podamos nosotros tomar esa decisión, como decía Freddy, dentro del libre albedrío nuestro, de decidir realmente por ver los milagros de Cristo en nuestra vida, que como decían los versículos anteriores, si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Tengo que mandarle un saludo a mi mecánico. Bien. No lo voy a nombrar para preservar su identidad, ¿no es cierto? Pero Y no hacer propaganda. Claro, no, propaganda le haría con todo gusto porque realmente es un buen mecánico. A mi mecánico de acá de Colonia, pero también quiero saludar a mi mecánico y a mi chapista de Rivera. Sí, con los mecánicos. Hoy es el día del mecánico, no sé si hay que agendarlo, es el día del mecánico. Le pido a Dios que bendiga la vida de ellos y también de su familia y restaure cosas que sin duda todos tenemos deshechas en nuestra vida, ¿no? Freddy, ¿tenés a bien orar para despedirnos? Dios nuestro, te agradecemos por estos momentos en el que hemos podido abrir tu palabra, en el que hemos encontrado, Señor, a Jesús en ella. Te pedimos que tú aumentes nuestra fe para que podamos cada día estar más firmes en ti. Amén. Quédate con cada uno de nosotros, también con cada uno de los oyentes. Tú conoces a cada uno, así que ese es nuestro pedido, que estés con cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Saludos a Valerio también de Brasil, que también se suscribió al canal. Así que Dios bendiga a su familia también. Hasta el próximo jueves. Buena semana. Próximo jueves, exactamente. Que Dios los bendiga.